Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este super live que estoy muy contento de hacer con una grande, con una gran mujer, con Verónica Correa, que está aquí conmigo, aquí a mi lado, virtualmente. Una tremenda consteladora familiar, terapeuta. Y estoy muy feliz de estar contigo, Vero. Hola Pablo, yo también estoy muy feliz y que todo esto nos haya encontrado, así que estoy muy honrada de esta invitación y estoy muy feliz de estar acá. Así que pongamos todo esto al servicio de todas esas personas que están ahí escuchándonos, uniendo estas dos grandes herramientas que pueden perfectamente ir juntas para nuestro proceso de autoconocimiento, de sanación y de crecimiento personal, ¿no? Así que Totalmente, o gracias. sea, las constelaciones y la astrología de verdad son como un matrimonio muy Mm, natural, orgánico, porque básicamente total. en la carta natal se ve demasiada información del árbol familiar, o sea, es una fuente infinita de información de los linajes. Entonces, si uno integra y usa la herramienta de las constelaciones para trabajar esos temas, y de hecho uno puede profundizar mucho más en la carta natal haciéndose constelaciones, porque va a haber cosas que a primera vista en la carta no estaban tan claras. Sí, y sobre todo comprender que es lo que más nos cuesta desde el ego, ¿no? Desde la personalidad, desde nuestro yo, acá físico, cuánto nos cuesta comprender cosas que son hasta a veces incomprendibles cuando hay destinos difíciles, cuando hay historias fuertes en los sistemas, y que la persona no entiende por qué a mí, cómo yo puedo haber elegido esto, ¿no? Y la astrología para mí es maravillosa cuando nos muestra que nacemos en un sistema perfecto para desarrollar nuestros talentos, nuestros dones, y también para aprender a través de ese padre, de esa madre, de esos hermanos, y que bueno, esas relaciones las vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida con los que nos rodean, ¿no? Y las constelaciones también a mí me maravillan y me sigo maravillando con ellas porque ahora estoy incursionando en el mundo virtual. Entonces me maravilla esa comprensión más grande que nos muestra la verdad. A mí me encantan las constelaciones porque muestran algo que generalmente nosotros no vemos. Cuando miramos, no sé, tengo la idea de mi relación con mi madre o una pareja, y digo un montón de cosas sobre esa situación, y las constelaciones nos muestran eso de una manera tan clara que hay algo que cambia para siempre en mi corazón, porque ya no puedo decir cosas que antes decía. Entonces es como las dos cosas tienen una alianza que es más allá de nuestra cabeza. Es una alianza hasta misteriosa. A mí me encanta esa cosa mágica que tiene la astrología y también tiene las constelaciones. Y no mágico por mágico de naif, sino porque escapa a nuestra, a, como a nuestro pensamiento dual, ¿no? Hay algo que Totalmente. opera mucho más grande y que, Sí. bueno, es desde ese lugar que podemos acceder a esa comprensión y a esa reconciliación. Totalmente. Yo creo, o sea, a mí lo que me impresiona un poco de las constelaciones, junto con la astrología, tiene que ver con lo que tú dijiste antes, no entendemos y no comprendemos por qué nos tocan vivir estas experiencias, pero también las experiencias que nosotros vivimos tienen millones de capas de profundidad. Porque uno ve a una primera impresión, ah, mi mamá y mi papá eran así por esto, pero tú profundizas y ves que tiene que ver con su abuelo, con su linaje, y empiezas a entender cómo tú viviste esa experiencia y cómo tú reaccionas a esa experiencia, y todo tiene una sincronía y un sentido perfecto. De partida, somos tan perfectos para la familia que tenemos, que nuestra familia calza absolutamente con las experiencias previas de la encarnación. O sea, yo siempre cuando veo una carta astral le digo a la gente, miren, lo que me muestra la carta natal, imagínate de un bebé que recién nace, es la historia del alma anterior, su experiencia, su herida, etcétera, Mm. etcétera, etcétera, y eso calza, y el alma sabiamente elige un linaje familiar que represente muy bien
eso, y hay un rol dentro de esta familia que cumple justamente con el rol que yo vengo a aprender a trascender, conectarme a vivir. Entonces, justamente, ¿cuál es el sentido de este live que tenemos con Vero hoy día? Es hablarles de los mandatos familiares. ¿Y por qué es un tema muy importante? Porque justamente queremos sincronizarnos con las energías que están ocurriendo hoy en día. Y tenemos a Júpiter, a Saturno y Plutón en Capricornio. ¿Y qué significa esto? Esto está asociado a lo que se llama el corte del cordón umbilical. ¿Y qué significa el corte del cordón umbilical? Tiene que ver con el proceso de individualización, de cierta forma. De poder, también ¿saben cómo se representa de cierta forma eso? Es que el pajarillo que está en el nido salga a volar, ¿no es cierto? Y se empieza a volar y vuele para donde quiere y no vuele hacia donde sus patrones inconscientes le están diciendo que tiene que volar y no vuele con el peso de los mandatos familiares. Entonces el proceso del corte del cordón umbilical, de sacarnos de cierta forma este apego, o sea, no, hay que tener claro, porque uno tiende a polarizarse, uno cree que estos procesos de corte tienen que ver como adiós a la familia, adiós a mi padre, adiós a mi madre, Sí, y no tiene nada que ver con esto. ¿No es sí, qué cierto? bueno eso que estás Pero, diciendo. pero lo puede decir mucho mejor que yo esto. Claro, tenemos la idea de cortar, y cuando digo cortar, siento que es nunca más. Corto, excluyo, separo, sí. Y es un movimiento totalmente distinto y que es mirar, a incluir, aceptar, y a partir de ahí empezar a vivir lo mío y lo propio, ¿no? Entonces, mientras yo soy un niño, mientras yo necesito pertenecer a los míos, cuando nazco en mi familia, hay un amor muy profundo por esas personas que cuidan de mí y de hecho me dieron la vida, mi papá y mi mamá. Y ese niño ama tanto a los suyos, que incluso ama a pesar de, incluso desde las constelaciones decimos que es un amor ciego, es un amor infantil, es un amor que incluso puede llevar a ese niño a la muerte, a la postergación, a repetir esos patrones, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para pertenecer a ese clan familiar del que todos provenimos. Pero cuando vamos despertando, cuando vamos creciendo, cuando vamos descubriendo de dónde venimos, aceptando también de dónde venimos, es que empezamos a darnos cuenta de esa sincronía, de esos padres que de alguna manera hicieron lo que pudieron, me dieron lo que pudieron, y empezar a hacer lo propio. El tema es que cuando yo no corto como con ese cordón umbilical, sigo repitiendo a mi mamá en mí. Yo sigo siendo como mi mamá, sigo siendo como la tía que se quedó soltera, sigo siendo, ¿no? Sigo repitiendo esos patrones que no termino de soltar. ¿Y por qué no suelto? Para pertenecer. Porque cuando yo suelto mi pertenencia, el niño siente que se queda desvalido sin los suyos. Entonces, ese es el movimiento que desde las constelaciones, y esto que vos hablas recién, yo creo que estamos todos siendo invitados a crecer. Creo que todo esto que está pasando, y vos lo podés explicar mucho más, mejor que yo, desde la astrología, estamos invitados a realmente dar un paso a algo nuevo. Hace un rato hablaba con Juan Carlos y le contaba que había empezado todo esto nuevo de online, ¿no? Y para mí fue dar un paso enorme. Vos ya lo venías haciendo, vos ya sos un evolucionado. Pero para mí fue realmente dar un paso enorme y hacer algo totalmente distinto para mí a lo que venía haciendo. Esa sensación de inseguridad, realmente necesito ser una adulta para dar ese paso. Verónica chiquita no puede. Verónica chiquita necesita que le digan, hey, Vero, qué bien que lo haces, bien lo tuyo, vamos, te acompañamos, pero a veces ese soporte energético no está, porque ya mi mamá se murió, porque tal vez no me miran con buenos ojos como a mí me gustaría. Entonces, desde las constelaciones vemos que cuando empezamos a transitar nuestro propio camino, nuestros deseos, nuestros sueños, eso que hablábamos el otro día de desarrollar nuestros talentos, nuestros dones, es a través de soltando la pertenencia.
también cuando lo hacemos desde ese lugar adulto y podemos mirarlo con claridad, poder mirar de dónde vengo, puedo tomar también los recursos que tiene mi árbol, los recursos que tienen mis padres, esa resiliencia para salir adelante, para levantarse a través de todas las cosas que pasaron, esa fuerza que tuvieron los míos para ser creativos y no sé, y reconstruirse después de tanto dolor. Entonces, no todo es malo lo que viene del clan. No, El clan, claro. o sea, lo que te quería aportar, o sea, agregar, justamente con eso tiene que ver, con que también tiene que ver cómo uno expresa esos temas del árbol familiar. Por ejemplo, ya, inventemos, un linaje familiar donde todos se pelean, un linaje familiar de guerreros, y están todos, y para atrás tú ves el árbol que se repite un patrón de pelea, 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 pelea. Uno puede agarrar esa misma energía y decir, ¿saben qué? Aquí hay un linaje de guerreros, por ejemplo, y estos guerreros no han podido realmente salir al mundo como guerreras o guerreros a vivir aventuras. Entonces yo puedo expresar ahora que veo que esa energía viene por acá. Yo la puedo canalizar de una forma diferente, con conciencia, para utilizarla. Entonces, es súper potente esto. Y también lo que quería como complementar lo que estás diciendo tú, que es súper importante que entendamos que para el niño y la niña que fuimos, la nutrición, la familia, la protección y la contención lo es todo. O sea, para los niños es todo, es todo. Es la muerte. Si no, y es la muerte total. De hecho, prefiero morirme físicamente que sentir esa muerte de quedarme en ese vacío de esa soledad. Entonces, nosotros, cuando nacemos, tenemos nuestro potencial, nuestra esencia, como ustedes lo quieran llamar, pero el niño nace en un ambiente familiar y nace en una familia que tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene su historia. Y la familia, la historia familiar, no acepta de cierta forma la individualidad, porque está buscando que pertenezcan. Está buscando que se repita esto. Y esto está muy asociado con lo que la astrología se llama juego de la luna de Saturno. La luna representa a nuestro niño vulnerable que quiere ser nutrido. Y ese niño cuando tiene un berrinche, cuando se pone a llorar, ese niño está feliz. Aunque esté así en estado dramático, pero está feliz. El niño no necesita regularse. El niño está desbordado. Pero desde pequeño aprendemos que, o sea, el sistema familiar mismo, papá y mamá, bueno, después la sociedad, no nos permiten ese desborde. Y eso está bien, eso creo que entiendan, no digamos, ¡ay, qué malo entonces que las familias nos dejan que los niños no jueguen al juego blanco y negro, porque es el juego de las polaridades, ¿no es cierto, Vero? Que no termina aportando nada las polaridades. Tenemos que entender que, imagínense, los padres y el sistema familiar tienen que poner ciertas normas, reglas y estructuras. Porque si la niña y el niño se vuelven un adulto sin reglas y estructuras, se muere en el mundo. Porque no tendría la autonomía para poder contenerse. Imagínense un adulto que tiene hambre y se pone a llorar porque dice, tengo hambre, tengo hambre. Tendría que llegar alguien externo que hiciera eso. Entonces, es súper importante, y es la pregunta que yo le quiero hacer a Vero, porque a través de la carta natal, nosotros vemos justamente cuáles son esas reglas y esos mandatos familiares que terminan muchas veces anulando características individuales nuestras, esencias nuestras, partes nuestras muy potentes, terminan condicionando nuestras relaciones las relaciones de pareja. Es una fiesta, es una fiesta. Entonces, claro, desde las constelaciones familiares, por la que la astrología lo podemos ver con Saturno y varios factores, pero las constelaciones familiares, esos mandatos, ¿cuáles son los típicos mandatos? ¿Cómo funcionan esos mandatos familiares, Vero? Bueno, también, yendo a esta pregunta, nosotros nacemos en un núcleo familiar, en un entorno donde ese entorno, para sobrevivir, creó una estructura, esto de que hablabas recién, creó una estructura, y esa estructura que dio seguridad al sistema, peleando, victimizándose, a través de creencias religiosas, lo que sea que haya salvado al sistema familiar, eso que aprendieron los anteriores lo repiten como algo que salvó al clan.
Es ¿sí? vida, Entonces, básicamente. es vida, ¿sí? Es Está al vida. servicio de la vida. Por eso acá, cuando hablamos en las constelaciones, no hay nada que sea bueno o malo. O sea, no vemos al perpetrador y a la víctima separados, sino que vemos en un juego de roles que terminan juntos y repitiendo como una dinámica, ¿sí? Y eso es muy potente cuando uno entiende que en realidad nada es bueno o malo en esencia. Lo bueno puede ser Totalmente. malo y lo malo puede ser bueno, porque uno tiene que enfrentarse al hecho de que quizás uno tiene una imagen de que hay un padre bueno o una madre buena, pero cuando Total, miras y te das cuenta del abandono o la desprotección que tuvo ese sí. padre bueno en ti, Es y esa madre humana representaba algo bueno también para ti. Totalmente. Y entonces, no me quiero ir de lo que estaba Sí, sí, diciendo. sí, sí, sí. Entonces, esas creencias tan rígidas, estructuradas, generaron una contención para el clan familiar. ¿Cómo ese hijo, en este caso nosotros, porque todos somos hijos, no todos somos padres, no todos somos hermanos, no todos tenemos pareja, pero todos somos hijos? ¿Cómo nosotros, como hijos, logramos mirar toda esa estructura y generar una estructura nueva acorde a las necesidades de hoy? El tema es que muchos de nosotros todavía seguimos con el patrón de la guerra, todavía seguimos con ese patrón de esas creencias rígidas que ya no las necesitamos. Entonces, el niño nunca va a soltar algo que le da seguridad. Solo el adulto, creyendo en sí mismo, pudiendo mirarse, pudiendo haciendo contacto con sus talentos, sus recursos, es que puede soltar. ¿Y desde qué lugar suelta? No, o sea, el movimiento es un movimiento que desde las constelaciones decimos es un movimiento amoroso. ¿Por qué? Porque vemos que esa madre, para tener ese comportamiento, o esa abuela, tuvo un destino, tuvo una situación puntual. Eso a las personas no siempre logramos entenderlo. No siempre las personas logran entender que esa abuela, para, no sé, regalar a sus hijos, tuvo una intención positiva al servicio de la vida. ¿Cuál fue la intención positiva de esa abuela? La supervivencia. Ella sabía que no podía con esos hijos, por lo que sea. Entonces, ¿cómo nosotros podemos mirar todo eso a través de la herramienta que sea, darle un lugar a todo lo que sucedió para poder generar un movimiento nuevo en nosotros? No vamos a cambiar el pasado, no vamos a cambiar a mamá, no podemos con el destino, porque aparte imagínate qué chiquitos que somos, ¿no? Cuando hablamos de la magia al principio y todo eso, ¿no? Cuando trabajamos desde la astrología, desde las constelaciones y de otras herramientas, vemos la pequeñez de nuestra existencia ante todo ese universo de generaciones y generaciones bueno, que nos Nos precede. acompañan. Sí. Oye, Entonces, ¿puedo explicarlo? ¿Puedo? A ver si lo entiendo, si te dale. entendí. Para explicarle a la gente, para de niños, imagínense, nosotros somos seres pequeñitos, vulnerables, somos 100% vulnerables, y necesitamos el amor y contención de mamá, porque en el mundo no tenemos ningún tipo de autonomía ni forma de sostenernos. Y como no tenemos la capacidad física, porque somos bebés y somos niños, de contenernos, protegernos, de cierta forma tomamos la forma de regulación y de estructura que el ambiente familiar nos da, porque nosotros no tenemos cómo contenerlo. ¿Y cuál es el tema? Y eso yo siempre lo llamo la armadura. Tomamos una armadura familiar, porque esa armadura familiar nos da una sensación de poder sostenernos. De hecho, la armadura te sostiene, te da Total. densidad, aunque como yo digo, uno está blando por dentro, es como un cangrejo. Es duro por fuera, blando por dentro. Porque si yo saco la armadura, me desarmo. Y el tema es que, ¿cuál es el problema? O la realidad, podríamos decir, planetaria, es que la gran mayoría de la gente se queda en esa etapa. O sea, se vuelven adultos que siguen usando este protocolo infantil de sobrevivencia, de nutrición, y no se dan cuenta que de adultos pueden ahora ya no depender necesariamente de toda la estructura familiar externa, de todos sus modelos familiares, sino que ya como son adultos, y entre comillas son autosuficientes, es que todo tiene que ver con el proceso ahora de Capricornio, por eso lo estoy diciendo así,
tienen la capacidad de sostener a esa parte emocional vulnerable para darle la firmeza y la estabilidad. Y desde ahí yo puedo elegir qué suelto, con qué me quedo, qué agarro, qué no agarro. Porque es muy importante entenderlo, porque con los tránsitos que estamos viviendo en Capricornio en este momento, esa armadura Mm. ya no da más. O sea, obviamente, creo que entiendan, es utópico creer que la meta es no tener armadura familiar. Eso no va a pasar tampoco, es casi imposible. ¿Me entiendes? Uno puede seguir siempre pelando capa a capa. Entonces, no es que mi objetivo es eso, es simplemente que la vida misma te está diciendo que la armadura, por ejemplo, en alguna parte ya te está apretando y te está cortando la circulación. O la armadura te está quedando tan pesada que para individualizarte, para hacer, por ejemplo, lo que contó Vero, pasar a la etapa online, o el proyecto individual de cada uno de nosotros, lo que sea, Sí, el peso total, de la armadura ya no da. total. Mira, me vino mientras te escuchaba, lo relacioné con un ejemplo mío. Yo desde muy chica buscaba libertad. De hecho, me iba, de todos los lugares que podía, me iba. Tengo muchos planetas en casa 2 y los transpersonales, así que te puedes hacer una fiesta ahí. No, Pero y una yo consteladora tremenda con eso, con tantos planetas en bueno, la casa 12. pero yo tenía una sensación como de sentirme atrapada. Mi papá, que era un comerciante, pero había tenido un destino muy difícil, pues ya no está más, él decía, yo soy un esclavo, era un esclavo en su negocio, en su vida, en lo que le había pasado. Y yo, aparentemente libre, tenía esa sensación de esclavitud. ¿Y qué me pasó cuando entendí cuál era mi dinámica inconsciente con respecto a ese esclavo inconsciente que tenía en mi carta astral? Era también esa esclavitud de todos los míos que de alguna manera yo por lealtad seguía representando. Entonces, he manifestado a lo largo de mi vida, yo tengo 51 años, he manifestado un montón de situaciones de cárcel. Sí, ¿y sabes cuándo me di cuenta, así como con focos, ¿viste? Cuando te das esos, darte cuenta, cuando fui a trabajar a la cárcel. Cuando fui a trabajar a la cárcel con los funcionarios y los privados de libertad, como le dicen acá en Uruguay, me di cuenta que yo estaba yendo a dar todo lo que estaba en mí al servicio de esas personas para dar un paso hacia mi propia liberación. Entonces, ¿cuánta conciencia necesitamos tener? Porque no es hago una constelación y todo se termina, o me hago una carta, no. Es un proceso de autoconocimiento, es un proceso de darnos cuenta en el presente, con cada cosa que hago, siendo conscientes de cuántas capas, esto que hablabas de las capas, necesitamos ir pasando, porque la vida es un camino de aprendizaje, cuántas capas necesito ir soltando para lograr eso que deseo y que a lo que vino mi alma de alguna manera. ¿No? Entonces yo también me observo diciendo, y ahora, con esto que voy a hacer, ¿me voy a generar de nuevo mi cárcel? Porque la cárcel es la estructura familiar. Los míos eran atrapados dentro de situaciones, como todos tenemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede Verónica ser consciente de eso y ir caminando hacia su libertad, que es la mía, ¿sí? Pero que en mí todo mi árbol también se libera? Cuando yo puedo mirar la cárcel de mi papá, cuando yo puedo mirar las situaciones de cárcel de mi familia materna y también todo eso que no se pudo dar en el pasado y que yo voy manifestando poco a poco a través de mi vida, como todos los míos, vivos en mí, apoyan, porque para eso vine. Yo soy la semilla de los que están atrás de mí. Y yo estoy plantando, yo tengo la visión de los que vienen adelante de mí. Yo miro en mi nieto y lo miro con la mayor conciencia, tratando de liberarlo, pero ya estoy visualizando un futuro que él manifestará a su manera. Pero ¿cuántos, no? De nosotros todavía, en lugar de estar mirando nuestra vida y tratando de quitarnos esa armadura que acabas de decir, estamos todavía atrás entre los nuestros por miedo a avanzar,
por miedo a que algo nos duela, al que algo nos dañe. Es que Y todo es nuestro niño interno que justamente es que siente que si se saca ese mandato, yo creo que lo primero que pasa es que dice, hay un miedo al caos y al descontrol, total, total. total. Y número dos, es que, y esto es lo difícil de la individualización, es que si yo no soy lo que mi familia dice que soy, entonces, ¿qué carajo soy? O sea, eso es terrible por una parte dentro de nuestra psiquis, ¿no es cierto? Es justamente, entonces, bueno, eso quería Mira, decir. y sabes qué, ese proceso del que estás hablando es un proceso doloroso. Viste que Muy crecer doloroso. duele, dicen, ¿no? Que los chicos cuando empiezan a crecer, ay, estoy cansado, me duele el cuerpo. Bueno, ese movimiento hacia nuestra vida y hacia la propia pertenencia es un proceso de dolor, porque el niño necesita soltar lo que le da seguridad. El niño necesita soltar eso que es en ese lugar cómodo en el que se siente cuidado, aunque esté sufriendo, ¿no? Totalmente. Es que, Porque ese lugar a veces no es cómodo, es un lugar de mucho dolor y de mucha postergación, porque hay una parte mía que no está brillando, que no está haciendo, que no está al servicio de lo que vino a ser, no está desplegando sus alas, ¿sí? totalmente. Entonces es Y, un... no, Dale. dale No, tú. y ese proceso que es doloroso, lo vamos transitando con ese darnos cuenta, esa conciencia, ese crecimiento, vamos buscando otros que están en el mismo camino, haciendo lo propio, hasta que en un determinado momento el adulto puede mirar para atrás y decir, yo pertenezco, aunque esté haciendo esto que amo y que ninguno de ustedes hizo antes. Yo pertenezco igual, porque la pertenencia ahora me la doy yo. Y ese pertenecer, perdón, y ya terminó, es un acto de humildad, no es un acto de soberbia. ¡Ey! Miren que yo pertenezco igual, ¿eh? Porque eso lo hice mucho yo, Verónica. ¡Ey! Miren que yo igual pertenezco, aunque no haga nada de lo que ustedes quieran. Pero era un movimiento muy doloroso, muy sacrificado en mí. Ahora puedo decirles a todos que me miran con buenos ojos, porque yo también los miro con buenos ojos a todos, porque antes yo no los miraba con buenos ojos. Eso también lo vemos en las constelaciones, ¿no? Cuánto rechazamos de lo que viene de atrás. Y lo que no sabemos es que eso que está ahí atrás es parte de mí. Es, es, Sí, es lo que yo soy. Entonces, ¿cómo poder reconciliarme, ¿no? En la manera que pueda, soltar a ese niño, cuidar a mi niño, ocuparme de mi niño para poder avanzar. y Y yo es un creo que, proceso, ¿no? sí, yo creo que justamente con eso hay mucha gente que yo he escuchado que dice, no, yo no estoy siguiendo un mandato familiar. Yo de hecho estoy haciendo lo contrario que hace mi familia. ¿Y qué te está diciendo eso? Que de hecho estás muy atrapado en el mandato familiar, de hecho estás haciendo lo opuesto, y hacer lo opuesto es estar absolutamente limitado en tu expresión creativa, y probablemente vas a estar ocupando un rol de alguien en tu familia que es el excluido, que es el que rechaza, que es el diferente, entonces sigues atrapado Total. totalmente dentro del modelo. Aparte también hay algo muy lindo que tiene que ver, miren, los mandatos familiares, en la carta natal uno ve millones de indicadores de mandatos familiares. Muchos, o sea, está lleno. Pero si hay algo que marca un indicador muy potente, es Saturno en la carta natal. A donde esté Saturno en tu carta natal, es de cierta forma donde tú estás recibiendo un peso familiar, no sé, qué puede ser, de limitaciones para ser quien soy yo, de dudas con respecto a mi inteligencia, de que tengo que aparentar algo, de que las relaciones son una cárcel. O sea, aquí podemos mirarlo porque puede ser por casa, por signo, con lo que sea. Entonces, pero ¿a dónde estoy tratando de ir yo? Es que justamente nosotros Saturno lo podemos ver como este mandato, este peso familiar, pero desde un punto de vista evolutivo, lo que Saturno realmente está representando es la maestría mía acá en la Tierra. Es que yo tengo que aprender a expresar esta energía con una conciencia. Y de hecho,
es tan exigente esta maestría, es tan exigente este examen constante, este aprendizaje que yo tengo en la Tierra, que la vida me lo está haciendo dificilísimo. Y es un tema, de hecho, tan difícil para mí, desde el pasado de mi alma, como un gran tema súper difícil para mi linaje familiar. Y eso está cargado, como que mi familia tampoco ha logrado hacer esa maestría. Y de hecho, como tiene mucho miedo, hay mucho miedo, ¿no es cierto, Vero? Demasiado miedo, lo que ha hecho mi familia es tomar una estructura y una forma para poder sobrevivir a esto que nos aterra totalmente. Entonces, hay que entender que el mandato familiar no es simplemente adiós al mandato familiar, sino que hay una maestría personal que yo tengo que aprender a hacer acá. Por ejemplo, lo veo con algo súper sencillo. Imagínense a alguien que tiene Sol Saturno, o Sol en la 1 o Sol en la 5. O sea, perdón, Saturno en la 1 o Saturno en la 5. ¿Cuál es el mandato familiar? El mandato familiar es que tú no puedes ser quien eres. Aquí no vemos a quienes son, sino que nosotros queremos que tu individualidad tome esta forma. Pero ¿cuál es el aprendizaje evolutivo de esa alma? El aprendizaje, si yo tengo Saturno, Sol Saturno, disarmónico, o Saturno en la 1, Saturno en la 5, es que yo en esta vida vengo a aprender a ser quien soy yo. Y la única forma que yo pueda aprender a ser quien soy yo es que desde afuera nadie me lo dé para yo construirme desde adentro. Entonces, justamente ahí vamos, para yo saber de quién soy yo, tengo que ver de dónde vengo. O sea, si yo no sé de dónde vengo, no sé quién soy yo, ¿no es cierto? Sí. Mientras hablabas me acordaba de tu clase de Saturno, ¿no? Y esa verdad tan clara que trae la astrología de ese padre, ¿no? De esa mirada, de esa estructura, que si yo no puedo mirar de dónde, que esa estructura de alguna manera me salvó y me generó ese poder estar acá en la Tierra hasta protegido, o como sea el viaje que me haya tocado con mi Saturno, ¿no? Como eso que hablabas, pero yo, por ejemplo, cuando escuchaba tu clase, podía ver perfectamente a mi padre, ¿no? En esa mirada infantil de cómo yo veía a mi padre y cuánto tuve que hacer para cambiar esa percepción en mí, ¿no? De esa mirada tan rígida y estructurada, ¿no? Y bueno, y fue un proceso mío, porque mi papá siguió siendo la misma persona, y mi mamá sigue siendo la misma persona, o sea, cuánto de eso es realmente nuestro desafío de vida. Es que eso es tan importante porque cuando uno, por ejemplo, ve una carta natal, y yo voy a hablar de tu mamá o de tu papá, yo miro a la luna o miro al sol. Entonces yo te digo, no, tu papá era muy frío, hoy tu mamá estaba loca, no sé, por lo que sea, ¿ya? Pero yo, en realidad, estoy hablando de quién eres tú. Estoy hablando de cómo tú ves a tu mamá, cuáles son tus propios desafíos. Entonces es impresionante como aquellas cosas que más nosotros vemos de nuestra madre, nuestro padre, y que más rechazamos, y los vemos claramente, yo los veo, eso es algo propio, individual. Mira, y ahí lo podemos enlazar con las constelaciones, porque cuando la persona viene con una historia con el padre, una historia con la madre, y la configuramos, ahora en el campo virtual y antes en el campo del espacio físico, la persona tal vez empezaba a ver algo que nunca había visto. Tal vez podía ver que ese padre, en lugar de ser esa estructura rígida, había sido un niño maltratado, abandonado, abusado, y que esa estructura se había creado a través de esa relación con esa hija, qué sé yo, ¿no? Entonces, la persona vive un cambio de percepción. Hay algo que cambia para siempre en el corazón de esa hija o de esa persona, y es esto mismo. El tema es que las constelaciones, al representar afuera lo que está dentro, Tan gráficamente. nos generan una sensación de comprensión, porque no es entendimiento, es comprensión mucho más grande de lo que a veces podemos tomar desde nuestra cabeza. Yo siento que las personas en un taller, o desde esta mirada, bueno, es como la carta astral. Yo puedo ir a hacerme mi lectura o mi revolución solar y voy a tomar el pedacito que puedo. Por eso está tan bueno poderla grabar, porque esa carta astral, a medida que yo voy evolucionando, voy viendo aspectos míos que no podía en ese momento que la tomé. Y esto es lo mismo. A veces la persona
no puede tomar todo lo que ve en un campo de constelaciones familiares, ¿no? En un Se trabajo. muere, es imposible sostenerlo Es todo. muchísimo. Y el proceso en el que el alma va comprendiendo y se va acomodando, es un proceso en el tiempo. Saturno, el tiempo. Y que ¿No? nunca se concreta del todo, porque volvemos a repetir, es estar vivo, de cierta Es forma. estar vivo. Y una de las cosas que a mí me gustan mucho que Hellinger decía, y es que las constelaciones están al servicio de la vida. Y están al servicio de la vida, no es la vida con estrellitas, de colores, una vida, no, la vida. La vida es todo, lo bueno, lo malo. Es la vida, el movimiento, el cambio. Esto que nos está pasando, que nos agarró a todos y que nunca imaginamos esta situación que estamos viviendo. Y aunque yo te escuché decirlo muchas veces, aunque los astrólogos tenían ideas de lo que podía pasar, nunca se imaginaron un escenario así, ¿o sí? No, yo no escuché a nadie que dijera que iba a haber un virus apocalíptico y que Bien, iba a paralizar las cosas en la Tierra. No, no, eso bien. no, no se lo escuché a nadie. Es que es muy difícil de saber, poder precisar eso. Sí, Pablo, sí, No, déjame decirte una cosa sí, también, justamente un poco con eso que es muy sanador. A mí me gustaba mucho cuando yo leía cartas, leer cartas de linajes. Entonces llega la mamá y vemos la carta de su hija, su hijo, y el padre idealmente si está también, y vemos la carta de los abuelos, de las abuelas y los abuelos. Entonces es impresionante porque, ya, por ejemplo, la mamá dice, no, es que se está dando cuenta que está repitiendo un comportamiento con su hija. Por ejemplo, es fría y dura. Y le exige, porque en su árbol familiar hay un mandato que el amor es logro. Entonces, yo como te amo, yo quiero que tú logres cosas. Todo se basa en el amor. Yo te exijo, te exijo, te exijo, porque si no logras, no te aman. ¿Por qué? Porque yo, mi familia, se ve que también mi papá y mi mamá. El tema es que cuando tú empiezas a mirar los linajes para atrás, te das cuenta, a nivel de cartas astrales es impresionante, cómo se van repitiendo la historia. Se va repitiendo, se totalmente. va repitiendo, se va repitiendo. Entonces, ¿quién es el responsable? Aquí lo que empieza a pasar es que no hay realmente una figura responsable, a menos que uno llegue a un punto donde pasó algo, obviamente un desastre familiar, ¿me entienden? Mm, Es algo que es la historia misma de la humanidad, porque también tenemos que entender que a pesar de lo diferentes que somos todos, todas las familias, básicamente todas las familias tienen los mismos conceptos básicos, yo totalmente. creo yo. Mm, sí. Y hoy me gustó eso que dijiste, todo es por amor, porque así lo miramos también desde las constelaciones, que todo es por amor, ¿no? No importa, vemos cómo un hijo puede morirse, cómo puede irse a acompañar a su abuela y lo hace por amor a su mamá, yo en tu lugar, mamá. Y bueno, y esos movimientos que no comprendemos, pero suceden desde el alma. Eh, eh, Esto que decías de ese amor de repetición, ¿no? Entonces, ¿para qué repetimos? ¿Para qué repetimos el mismo destino de esa tía que nunca pudo casarse? ¿Para qué repito este síntoma que de alguna manera parece que todos vamos por el mismo camino de repetición? Para que uno de nosotros podamos despertar a lo que ese síntoma, a lo que ese movimiento y esa repetición trae como información detrás de la aparente situación o conflicto. Entonces, cuando uno de nosotros nos paramos y podemos mirar de manera respetuosa, humilde, y podemos mirar ese destino que viene de tan lejos, repitiéndose una y otra vez, tal vez desde ese lugar tan humilde podemos empezar a cambiar en nosotros esa situación. Y cuando cambiamos en nosotros, cambian nuestros hijos y tal vez nuestros hijos ya no necesitan repetir o representar. Entonces, todo esto que estamos hoy hablando no es solamente para el yo individual, también es para lo que viene después de nosotros. Y creo que ahí es Totalmente. como, ¿no? Como esta Sí. cosa de crezcamos, como una oportunidad. Yo siento que la vida nos trae esas oportunidades. Mi mamá tal vez no pudo eh, resolver situaciones de mi abuela y de mi bisabuela. Tal vez me toca a mí, ¿no? Por buscadora o porque el clan pedía a alguien que lo hiciera,
¿no? Y no por especialismo, sino por esa búsqueda profunda que todos traemos, aquellos que somos los buscadores de la comprensión mayor, ¿no? Entonces, yo no puedo juzgar a mi mamá porque no lo hizo. No soy quien para juzgar a mi abuela porque nunca pudo. No puedo juzgar a mis hermanos porque todavía están tal vez en el lugar en el que nacieron y yo no. Entonces, ¿cómo poder caminar hacia esa individualidad con todos en mi corazón en un buen lugar? Porque cuando yo no estoy en orden con respecto a mi sistema, cuando yo siento que estoy siendo mejor que ellos, sigo representando ese patrón de repetición. Era como hoy decías el ejemplo de yo no soy igual a mi mamá, soy totalmente distinta a ella, pero hay algo que sigo repitiendo en el Es, inconsciente, ¿no? es totalmente. Cuando tú hablas de tener la conciencia para mirar, a mí el planeta que se me activa con eso es Urano. Pero una visión madura de Urano, porque Urano también podría ser, no, yo soy rebelde y yo hago el contrario y no estoy viendo. Urano maduro, vamos a hablar, y porque Urano Sí. tiene que madurar Centrado, acá en la diríamos. Tierra. Sí, Sí. un Urano que está anclado en el primer chakra en la Tierra, es un Urano que tiene la conciencia para mirar desde afuera esta historia. Y justamente como ve esta historia, tiene la capacidad de elegir para dónde se mueve, para dónde no se mueve. Y ahora también una cosa, asociándolo con los padres. Desde mi punto de vista, como me gusta mucho la astrología infantil y he trabajado mucho con papá y con mamá, Divino. uno de los temas más importantes es que quiero que entiendan, el niño es como es, obviamente tiene su propia carta, pero como la forma de ser del niño y sus experiencias están demasiado conectadas con el linaje familiar, el niño se está comportando como se está comportando totalmente asociado a la fusión que tiene con el medio ambiente familiar. O sea, el niño expresa el árbol familiar, el niño expresa la historia familiar y el niño expresa lo que está pasando a través de papá y mamá. Entonces, yo creo, por ejemplo, un niño, un ejemplo típico, ese niño que es muy rabioso y que se desborda, ese niño puede ser que esté expresando la rabia de mamá y papá que no están expresando, o está tratando de activar y mover a sus padres y sus madres porque siente que por algún motivo los padres se están desconectando. Entonces, la mejor forma, de cierta forma, que los padres tienen de ayudar a sus hijos con sus propias cartas astral. Imagínate que un papá ve la carta astral de su hijo, una mamá y dice, ¡ay, no, que mi hijo tiene una carta tan terrible! Tiene un Escorpio, tiene un Capricornio, tiene Saturno acá, bla, bla. ¡Qué terrible de nosotros! ¡Qué mal! Porque empiezan a jugarse los papás. ¡Qué malo que somos que les tocó esta carta! Entonces, olvídense de eso. Y la mejor forma que ustedes tienen de ayudar a sus hijos, yo se lo digo a los padres, imagínate que la carta de tu hijo fuera tu carta. Por lo tanto, esa herida, ese miedo, esa inseguridad, trabájatela tú. Y para mí, la mejor forma, y yo lo que recomiendo siempre, y de hecho, ¿por qué no constelas ese Claro. tema de tu hijo? ¿Y por qué no constelas ese miedo, esa inseguridad o ese drama vincular que tiene tu hijo, que también está dentro de ti? Porque tú, al modificar eso como papá y mamá dentro del linaje, se modifica la experiencia del hijo. Total. Y acá lo enlazamos cuando, por ejemplo, vienen una mamá diciendo, quiero que trabaje mi hijo, yo te quiero traer a mi hijo porque tiene un tema con sus compañeros y no se relaciona bien con sus pares. Y yo, ¿cuántos años tiene? No, yo trabajo con los padres, no trabajo con los hijos. ¿Qué te pasa a vos con tu hijo? Y ahí aparece la dinámica de que el niño representa. Entonces, cuando configuramos el enojo del niño y ponemos al padre y a la madre, tal vez el niño está representando una dinámica de pareja de ellos o la rabia de un papá que nunca pudo expresarle al abuelo. Y cuando eso aparece, el niño que escucha desde un plano de la conciencia invisible, inconsciente y desde el entorno, cambia. Y entonces aparecen los Totalmente. padres diciendo, wow, no puedo creer, mi hijo cambió, es que tú cambiaste porque le diste permiso a una energía que venía de atrás y que el niño la estaba expresando, Pero ¿no? nuevamente hubo una conciencia dentro de los miembros del linaje para expresarla de forma Sí, diferente. O sea, al final se total. trata de expresarlo de otra forma. Y viste que todo lo vemos bueno o malo. Mm. Entonces vemos, qué horrible esto que le está pasando a mi hijo, qué horrible esto que estamos viviendo, o qué bueno tal cosa. Pero no podemos ampliar la mirada
para mirar lo que está detrás de eso que está pasando. ¿Y qué me muestra esto? ¿Qué me quiere decir? ¿A qué me está invitando? ¿Cuál es la propuesta que tiene la vida para mí de esto que está sucediendo que tal vez me toca, me duele y no siempre puedo? ¿No? Entonces, ¿qué Totalmente, me sí. pasa? Te cuento, yo pongo ejemplos porque viste que la gente a veces proyecta que si sos constelador o si sos tenés todo resuelto, y la vida es Nada, una todo lo contrario. continuo, todo lo contrario. Bien, y escuchando tu clase el otro día, me pude dar cuenta de qué me pasaba estos días, me sentía paralizada. Tengo millones de cosas que hacer y no podía con mi cuerpo, no tenía creatividad, me sentía, y pude ver con una frase que pusiste en el video que dijiste, y es, ese niño miedoso, y inmediatamente lo pude ver, Pablo, inmediatamente sentí que algo había cambiado. Entonces, ¿cuánto nos está pasando adentro que no tenemos idea? Y todo eso que nos está pasando es necesario que nos podamos detener en nuestra vida para hacernos las preguntas hacia adentro. No hay una pregunta que yo tenga que hacer afuera, es una pregunta que me tengo que hacer a mí. ¿Qué me pasa ahora? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué todavía sigo en este lugar? ¿A quién todavía estoy agarrando de la mano? ¿A quién todavía no puedo soltar? Totalmente. ¿A quién todavía tengo esa lealtad tan grande que todavía no me permito encontrar al hombre o a la mujer para compartir mi vida? ¿Por qué todavía no me he podido desarrollar económicamente? ¿A quién necesito todavía acompañar en el alma que no me permito desplegarme hacia la abundancia o hacia la profesión que quiero? ¿A quién todavía necesito ser fiel y leal, que no puedo tener mi casa propia, que no puedo liberarme de este síntoma, que no me puedo sentir sano y no lo sé? Entonces, Totalmente, sí. Y yo creo que justamente la vida está activando, nuevamente por la energía de Capricornio, esos miedos de ese niño, esa niña miedosa, y te lo está mostrando, o sea, de total, siquiera, y como tú dices, no hay que buscarlo fuera, hay que simplemente mirar cuáles son estos miedos, estas inseguridades, que a nivel de energía capricorniana están fuertemente asociados a estos temas del miedo al fracaso, al miedo al fracaso, al miedo a ser juzgado, al miedo total, a no poder sostenerme. Y ahí donde se unen diferentes técnicas, porque yo puedo mirar hacia adentro, puedo reconocer ese miedo dentro de mí. Quiero que entienda, la gran mayoría de la gente va a hacer todo lo contrario, va a tratar de huir, va a tratar de compensarlo. Pero aquí donde está lo que está pasando con Capricornio, que te dice, hazte responsable. Hazte responsable. No eres víctima de tu linaje familiar. Esto tiene una historia y una importancia. Míralo. Y ahí entro. La astrología, por un lado, te da la herramienta para entender qué está pasando específicamente contigo, pero ahí donde tiene que ocurrir la constelación para hacer lo que tú dices, que es tiempo de mirar realmente, porque eso no lo voy a lograr ver a nivel consciente, naturalmente. Tengo total. que ver dónde está ese miedo de ese niño miedoso y qué está agarrando, como tú dices tú. Y ahí donde, nuevamente, hacerse responsable es hacerme cargo de mirar las cosas y utilizar las herramientas que la vida me está dando, justamente para poder modificar Y eso. que yo elegí para aprender, que eso a Sí, mucha gente le cuesta mucho comprender. ¿Cómo que elegí yo nacer con este padre que abusó de mí y que me abandonó? Ponele, ¿no? ¿Cómo que, ¿no? Y de ahí partimos, de la idea de poder hacernos responsables. No sé por qué, no tengo la verdad de por qué o para qué fue, pero lo que sí sé es que ahí hubo un pedido, y en ese pedido de ese clan vine yo al mundo. O sea, en el alma del sistema estaban todos esperando, ¡hey, que venga un astrólogo! justamente con el tema de los abusos, justo el tema, con el tema de los abusos, a mí me ha tocado ver, porque hay ciertas configuraciones que hablan de probabilidad de abuso. Están asociados a Plutón, Venus. Entonces, cuando me ha tocado ver a mamás
que ven las cartas astrales de su hija y de su hijo, y ven que está esa posibilidad, hijo, bebé muy pequeño, entonces hay un miedo terrible para los padres de que puedan pasar por eso. Y ahí nuevamente donde hablo un punto, bueno, has resuelto, has visto por qué en tu historia familiar se está repitiendo ese tema de los abusos, cuál es el sentido, cuál es la explicación. Y nuevamente, si se trabaja y se ve eso, se entiende. Oye, tenemos que ir cerrando, Sí, porque dale. ya llevamos casi 50 minutos, después no lo vamos a poder subir a Instagram. Lo que, lo que, Dale. lo que te quería decir una cosa nomás, que a mí me Mm, encantan las constelaciones, que y de hecho para mí es impresionante, es mm, como, porque uno en la carta natal ve, por ejemplo, ve la casa 12, que habla del periodo intrauterino de gestación. ujú. Y es impresionante ver cómo calza de que uno le dice a una persona, porque hay ciertos planetas que después están en la casa 12 que normalmente hablan de pérdida de hermanos Sí. o abortos anteriores. Mm, Y es impresionante cómo uno le dice eso a la gente y en paralelo otras personas han ido al constelador o a la consteladora y la consteladora le dice, mira, hubo una pérdida de un hermano. Entonces, es realmente esta wow. sincronía, esta Sí. magia que del campo, de que se conecta con las constelaciones, con el campo que representa la carta natal, es una herramienta hermosa. Sí, sí, la maravilla, el misterio, ¿no? El El misterio misterio. de la vida, esa comprensión que a veces la acariciamos, como digo yo, porque cuando creemos que sabemos, ¿no? La perdemos. ¿Viste esos, no sé cómo se llaman, esos que mirás y por momentos ves la imagen y por momentos no? ¿Cómo se llama? El Cuando vos mirás caleidoscopio. sí, no, pero esos dibujos que se despliegan cuando descansamos la vista, no, ay, no, no sé cómo se llaman. Bueno, hay unos dibujos que son todo rayas y por momentos ves y se despliega lo que está detrás de las aparentes rayas. Bueno, yo siento que la vida y todas estas herramientas nos ayudan a eso, a mirar lo que está detrás para poder tener una comprensión mayor de nuestra pequeña existencia en este plano físico. Totalmente, totalmente. Y yo le voy a dar un consejo a la gente en la casa, porque yo sé que esto pasa. Uno ve este video y dice, no, tengo estos mandatos familiares, los tengo que resolver ahora, Sí, ya, ya, ya. Nuevamente, quiero que entiendan, si los mandatos familiares están asociados a Saturno, y Saturno tiene que ver cómo yo aprendí externamente a regularme, y ujú, está muy asociado a que yo, y también esto no lo hemos dicho, uno toma los mandatos familiares porque uno siente que si los toma es bueno, y si es bueno, te aman. Si no tomas el mandato familiar, eres malo, y por lo tanto, si eres malo, no te aman. Entonces, calma, porque este es un proceso del corte cordón umbilical, la sanación de la armadura capricorniana, tiene que ver con una autorregulación. O sea, si total. yo me empiezo a desesperar de que tengo que resolver todo esto, no me estoy regulando nuevamente. ¿Y Saturno qué te dice? Estamos todos jugando con la energía de Saturno. Te dice Cronos, tiempo. Este Sí, es un proceso que toma tiempo. Por lo tanto, lo que tú necesitas es simplemente dirigir la energía con conciencia, hacerte cargo de ti, empezar a mirar las cosas con calma, pero con responsabilidad y realmente haciéndolo, más que autoagredirte, que tengo esto malo, que lo tengo que arreglar, que lo tengo que hacer, y al final no haces nada mm, por caer en ese juego. sí. Y yo, desde la mirada de las constelaciones familiares, le diría a esas personas que ya están haciendo algo, desde el momento que se están haciendo la pregunta y desde el momento que están mirando este video, o están leyendo ese libro, o están escuchando un audio, ya estás haciendo algo. Lo importante es que puedas elegir transitar ese proceso del que hablaba recién Pablo y hacerlo de manera compasiva, acompasada con tus tiempos y con tu vida, porque a veces creemos que tenemos que soltar todo, ¿no? El hijo, el marido, para iluminarme no sé en dónde. Y la verdadera iluminación es con todo lo que te rodea, con todo lo que de alguna manera has creado, como en esta realidad virtual, para que poder tomar ese gran aprendizaje que la vida te está mostrando. Así que a tus tiempos, pero elegí desde tu corazón, eh, me sale comprender, ¿no? Pero en realidad es incluir y aceptar. A mí me cuesta mucho aceptar, soy una gran revelada ante, eso es bien egoica, ¿no? Pero bueno, es aceptar. Aceptar no es renunciar, es aceptar, es integrar. Con Así que compasión.
con compasión. Sí. Ya, Vero, estamos justo. Ay, Te mando un gracias, beso. Pablo. Me Un encantó, me placer. encantó. Espero A que mí la gente en la también. casa les sirva esto que hicimos nosotros. Sí, ojalá que sí, que esté al servicio de todos los que escuchan. Gracias, Pablo, un placer Gra- de verdad. Gracias a Seguir. ti. Tenemos que repetirlo y después lo podríamos repetir con un tema específico, así, como para que la gente diga, Dale, ¡ah! Se me vuelvan encantó, locos. me Dale, encantó. Verito. Un beso grande. Gracias. Saludos a todos en todos lados. Se me cuidan mucho. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.